Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Sánchez y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista en la ciudad de Ducor, California. Y en el día de hoy tengo todo el honor, todo un privilegio de compartir con ustedes esta breve meditación en el libro de los Salmos. Estamos hoy leyendo el Salmo 19 y le he titulado a esta meditación Un Dios Revelado. Un Dios revelado. Y bueno, como nos da a entender este título, este salmo nos habla de la revelación de Dios. Pienso que cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que estar en una búsqueda de Dios, y lo bonito es que Dios se nos revela a nosotros. No es difícil encontrar a Dios. Y en el día de hoy vamos a aprender a por lo menos 3 cosas que podemos aprender de esta revelación de Dios. Y vamos a aprender 1, que Dios se revela por su creación; 2, que se revela por su palabra; y 3, que si Dios se revela por medio de su creación y su palabra, nosotros como hijos tenemos que responder y somos llamados a poder buscar y responder a esta revelación de Dios. Y vamos a la palabra de Dios, al versículo número 1, del 1 al 4. A nuestro punto número 1 es que Dios se revela por medio de su creación. Dice así la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que la misma creación de Dios alaba a Dios. Significa que estos árboles, los vientos, los mares y las estrellas son hechos por Dios, por las mismas manos del Creador que es Dios, y alaban a Dios. Aprendemos de que, dice aquí el versículo 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y obvio, quizás no cuentan la gloria de Dios con un lenguaje como inglés o español o chino, pero se comunican, dice aquí, en el versículo 3, que se comunican de una manera que no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero sin embargo por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Significa que la creación alaba a Dios, Dios se comunica con su naturaleza. Y podemos aprender de esta escritura. Si nos fuéramos a la escritura original que el salmista David escribe, cuando él escribió en el lenguaje de hebreo, usó una palabra que pienso que es más poderosa que estas palabras en español. Cuando él habla de esta manera que la naturaleza se comunica, usa una palabra que se dice que es nava, que significa en español como un brotamiento, brotar. Significa quizás como una corriente de aguas, o quizás similar al movimiento de los vientos que podemos escuchar. No es algo que quizás tiene algún significado a nosotros directo, pero sin embargo la naturaleza se comunica con Dios. Dios se revela por medio de su creación, y como dice el versículo 4, ha puesto tabernáculo en el sol. Significa que podemos estar en su misma naturaleza y podemos estar rodeados por Dios mismo, porque esta es creación de Dios. Amén. Y vamos a ir a mi segundo punto. La segunda cosa que yo aprendo de esta escritura es de que Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Cuando yo leí estos versículos, anoté algo que se me hizo muy curioso. De los versículos 1 hasta el 6, el salmista David refiere a Dios de una manera general. Refiere a Dios como solo Dios, como creador, pero de los versículos 7 en adelante cambia la manera que refiere a Dios. Empieza a referir a Dios con la palabra Jehová, y en la escritura original lo refiere como Yahweh. Significa el creador de todo lo que somos. Y aprendo de esto, de que Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Hay un respeto. Si miramos, yo pienso, considerando a David cuando escribió este salmo, pienso que él escribió este salmo con mucho temor en su corazón, con un anhelo de verdad, conocer a Dios, de buscar a Dios. Y vamos a aprender aquí que con un anhelo de hacerse más puro para nuestro Dios. Dice aquí algo bien hermoso. Vamos a leer los versículos 7 al 11. Dice:
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro finado, y dulces más que miel y que la destilla del panal. Tu siervo en además amonestado con ellos en guardarlos hay gran galardón. Lo que aprendemos de esto es lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Cuando nosotros podemos seguir la ley, los mandamientos de Dios, somos renovados. Dice aquí el salmista, y es muy cierto, que no hay falla en la ley de Jehová. No hay falla en las cosas, en los preceptos que Dios ha puesto en nuestros corazones. La ley de Jehová es perfecta. Nos convierte, nos cambia de un pecador a alguien renovado, a un hijo de Dios, a una persona con una identidad y un propósito. Y pienso que podemos aprender el valor de lo que es, el valor de seguir. Hay un valor en esto. Aprendemos en el versículo 10 que dice que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Sabemos que David era un rey. Él tenía acceso a muchas cosas de valor. Estoy seguro que tenía mucho oro guardado, pero él dice aquí que la ley de Dios no tanto era perfecta, pero era hasta más deseable que oro afinado. Entonces la segunda cosa que aprendo aquí es de que Dios se revela por medio de su palabra, y aquí nos instruye a ser puros, a seguir la ley de Jehová, su palabra. Y la tercera cosa que yo anoto de esta escritura es que si Dios se revela, uno, por medio de su creación, y dos, por medio de su palabra, nosotros como hijos, punto número 3, somos llamados a responder a esta revelación de Dios. Y eso lo encuentro yo en los versículos 12 al 14, que dicen así. Dicen, versículo 12, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, tú y yo hemos fallado, y muchas veces hemos fallado de maneras que ni nos damos cuenta. Hemos pecado de maneras que ni hemos sabido que hemos pecado. El salmista David se encuentra en una posición muy similar. Se pregunta a él mismo: ¿quién podrá entender sus propios errores? En otras palabras, ¿cómo yo sé lo que yo he hecho mal si no sé qué es mal? Versículo 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberías, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En otras palabras, si el versículo 12 habla de los pecados que cometemos sin saber, el versículo 13 habla de esos pecados que hacemos del día al día, sabiendo muy bien que estamos pecando. Pero el versículo 7 nos recuerda: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si hemos pecado, podemos ir a la ley del Jehová, porque uno, es perfecta, y dos, nos convierte, nos transforma. Y vamos al versículo 14 para terminar, que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso es lo que yo más aprendo. Si Dios se revela por medio de su creación, por su palabra, nosotros tenemos que anhelar lo que dice el salmista en el versículo 14, que dice: que sean gratos sus dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Sabemos que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón de verdad es lo que sale de nuestra boca, lo que está en nuestros pensamientos, y queremos nosotros ser transformados, como nos dice el versículo 7, transformados por la ley de Dios que es perfecta, para poder tener corazones puros y para poder de verdad responder a la revelación de Dios a nuestras vidas. Y bueno, les recuerdo, hemos aprendido 3 cosas. Hemos aprendido, 1, de que Dios se revela por medio de su creación, como este escenario detrás de mí. 2, Dios se revela por medio de su palabra, como esta escritura misma que hemos leído. Y 3, si Dios se revela de esas maneras, tenemos que responder. Nosotros somos llamados a responder a esa revelación de Dios. Como la naturaleza que nos rodea,
nosotros también somos parte de esta misma creación. Somos como la naturaleza y fuimos hechos con propósito. Te animo a que tú te deleites en la creación de Dios, que te deleites en la palabra de Dios y que tengas una búsqueda de Dios, porque Dios se nos revela día a día. Espero que esta meditación haya sido de bendición para tu vida. Espero que tengas muchas razones para reírte en el día de hoy. Espero de que tu comida de hoy sepa muy rica y te espero el día de mañana. Dios te bendiga. Adiós.